Hola. Hoy sin duda tengo que hablar de la entrevista que se ha realizado por un creador de contenido en YouTube al único acusado por el crimen de las niñas de Alcácer, Miguel Ricart. Él titula su video El final del caso Alcácer, y yo personalmente creo, y voy a titular el mío como Caso Aviero y empezamos de nuevo. Con esta entrevista, no se ha dado ningún carpetazo a nada, sino todo lo contrario. Se reabre con más fuerza a tenor de la nueva información vertida en ella, la cual hay que investigar y justificar de forma meticulosa, pues Ricart lo dice todo de pasada y sin profundizar lo más mínimo en nada. ¿Cómo puede cerrarse un caso cuando se está hablando de hasta 5 personas más que participaron en la tortura y asesinato de las niñas y que en ningún momento han sido juzgados ni nada se sabe de 4 de ellos? ¿Quiénes son esos 3 hombres de unos 55 años y el tal Nano? ¿Qué aspecto tenían? ¿Cómo vestían? ¿Cómo y qué hablaban entre ellos? ¿Qué le hicieron exactamente cada uno de ellos a las niñas? ¿Cómo puede cerrarse un caso y darlo por verazmente resuelto cuando sigue sin haber pruebas fehacientes que inculpen al único sentenciado más que su testimonio, un testimonio cambiante que sigue sin dar explicaciones cabales a la multitud de incongruencias e incógnitas que tiene el caso? ¿Cómo puede cerrarse un caso cuando los 2 supuestos asesinos principales de las niñas a quienes se acusa en la entrevista nunca han sido sentenciados, ni siquiera juzgado ni escuchado su testimonio en el caso de Antonio? ¿No hay que darle la oportunidad al Mauri de que se defienda ante tan graves acusaciones y dé su versión? ¿Tienen que ir las fuerzas de seguridad del Estado a detenerlo y recabar su testimonio? Es sorprendente que el entrevistador no pregunte nada sobre el aspecto de esos 4 nuevos torturadores y asesinos que aparecen en el testimonio, que precisamente lo que hacen es dar más crédito a las teorías alternativas que él mismo dice tener desestimadas desde hace tiempo, lo que todos intuíamos y que era más que evidente a tenor de las pruebas e indicios disponibles, que había más personas involucradas que seguramente formaban una horrible mafia o secta de criminales sádicos y asesinos bien organizados, que no era la primera vez que cometían tan nefandas atrocidades. Y bien podrían ser esos 3 depravados de unos 55 años gente de cierta posición o relevancia social, económica o política que estaban bien organizados con sus conseguidores y esbirros para conseguir a sus víctimas y agredirlas, al más puro estilo señor del castillo medieval que manda a sus esbirros a secuestrar campesinas y luego darse la macabra y sangrienta orgía en las mazmorras. Lo que dice Ricart, que de repente esos 3 individuos acaban de cometer sus violaciones y torturas y se van dejando la vida de las niñas en manos de Antonio y Mauri, igualmente no se explica con el rigor y detalle necesarios, al igual que no sabemos si en realidad había más gente oculta en algún lugar de la estancia viendo la horrible escena, ni si pudieran estar grabando, o si había alguna cámara oculta de la que no se percatara Ricart. Ni nada sabemos de la estancia donde se realizaron los crímenes de lesa humanidad perpetrados por esta gentuza. Y desde que supuestamente se van esos 3, ¿cuánto tardan en asesinar a las pobres criaturas? ¿Dónde se cometen los asesinatos y en qué orden? ¿Quién asesina a quién? ¿Se llevan también al enterramiento la bala encasquillada encontrada en la Romana? La entrevista sigue sin dar explicación a múltiples cuestiones y Ricart cae en más incongruencias y sinsentidos, como por ejemplo esta que por sí sola ya debería desmentir parte de su nueva declaración. Según él, enterraron los cuerpos en Alborach, exactamente dónde y cuándo. Pero la noche de Reyes de enero de 1993, Antonio decide trasladarlos a la fosa de la Romana, temeroso de que puedan encontrarlos en Alborach e inculparle, pues él solía transitar por dicha zona donde con tesón se buscaba a las niñas. Pero para su propia protección, no se le ocurre nada mejor que dejar la fosa como todos sabemos, llena de objetos y unos papelitos antiventiscas que precisamente lo que hacen es inculparle a él y su familia. Fosa a la cual, como bien dijeron en su momento en el Mississippi Juan Ignacio y Fernando García, solo le faltaba un letrero luminoso indicando que ahí estaban enterrados los cuerpos. Pero qué disparate es este, por favor. Para cerrar un caso, máxime uno tan mediático, brutal y desgarrador como este, lleno de incógnitas, contradicciones, incoherencias y negligencias, hay que tener pruebas fidedignas que expliquen los hechos y justificar lo que dicen los testimonios de los inculpados, lo cual no se da en esta entrevista. Me sorprende que se presente dicha entrevista como la verdad absoluta e irrefutable, que lo resuelve todo, pero que lejos de hacerlo, lo que hace esta nueva versión es abrir más incógnitas que deben ser explicadas y justificadas convenientemente. Desde luego que me creo la participación de Ricart, tanto como que es un cabeza de turco.
Pero su testimonio es, como siempre, incompleto y tosco, y no resuelve el caso justa e íntegramente. Nada se dice con rigor en la entrevista de la secuencia de tan terribles hechos, lo cual es fundamental para entenderlo y poder emitir un juicio de veraz resolución, como es obvio y lógico, y que exhaustivamente se preguntaría en un juicio ordinario como es menester y preceptivo. El testimonio de Ricard es vago e inconcluso. ¿Cómo iban sentadas las niñas en el coche? ¿Cómo iban todos apelotonados? ¿7 personas embutidas en un Opel Corsa de comienzos de los 90? ¿Cómo fue el trayecto? ¿Por qué sitios pasaron? Nada dice del comportamiento de las niñas durante el trayecto y nada sabemos de la reacción de defensa que tuvieron cuando ya se percataron de que a Cullor ya no iban a ir. ¿Cómo las sometieron en el coche ahí todos apretujados sin casi poder moverse? ¿Las drogaron? ¿Iban ellos drogados? ¿Qué drogas? ¿Cuándo las apuntaron con la pistola y quién lo hizo? ¿Por dónde entraron al almacén ese de pólvora o pirotecnia o lo que fuera? Cuando llegaron había más coches allí. ¿Cómo fue exactamente el traslado de las niñas del coche a los interiores de ese abyecto infierno al que las llevaron? ¿Quién sacó a quién? ¿En qué momento y en qué condiciones? Cuando Ricard y Maury entraron en la nave, ¿por dónde lo hicieron? ¿A qué estancia se dirigieron y cómo era esta? ¿En qué tipo de habitáculo se realizaron las atrocidades y qué había allí? ¿Cuánto tiempo duraron? Repetimos, ¿cómo fue la secuencia de los hechos? ¿Quién le hizo qué a cada niña y cómo quedaron estas tras cada agresión? ¿Se desmayaron las niñas ante tan brutales agresiones? ¿Aproximadamente a qué hora fueron él y Maury al bar a por comida? ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? ¿Por qué no trató Ricard de escapar y acudir a la policía o guardia civil para salvar a las niñas y que detuvieran a esos asesinos? Cuando volvieron, ¿cuál era la escena exactamente? ¿Qué es todo lo que escuchó Ricard de lo que se dijo allí? ¿Qué es lo que concretamente hizo Ricard en su participación y con quién? ¿Estuvo observando todo el rato lo que sucedía? Según lo que supuestamente él vio, ¿cómo se infligieron las terribles lesiones y quiénes lo hicieron? ¿Y las heridas post-mortem cómo se realizaron? ¿Se ensañaron con los cadáveres? ¿Quién le volvió a poner la ropa a los cadáveres? ¿Los lavaron para eliminar pruebas? ¿Cuándo y quiénes fueron a por la moqueta para envolver los cadáveres? ¿Y dónde estaba esta? Tampoco dice Ricard absolutamente nada sobre el posible paradero de Antonio Anglés tras su supuesta fuga. Si bien en su momento ya dijo que estaba bien muerto, ni el entrevistador se lo pregunta, lo cual debería haber sido un punto fundamental también a tratar. Ni tampoco nada de lo que dice Ricard